Las funciones que vamos a abordar ahorita en esta tarde-noche son las que aquí se mencionan, las que usted puede leer allá. Y las operaciones básicas con las cuales yo voy a iniciar para explicar cómo se trabaja en Excel son estas. En la parte inferior vamos a encontrar las hojas. Vamos a darle clic a la hoja que dice operaciones básicas. Las letras en el programa Excel se les determinan como las columnas. Los números que están al lado izquierdo se les determina como fila. Los cuadritos, como suelen llamarle algunos, se le conocen como celda. ¿Qué es una celda? Una celda es la intersección que hay entre una columna y una fila, y es la que va a contener dentro de su espacio o campo, va a contener el dato o el valor que se encuentra allí. Para nosotros trabajar o hacer operaciones en Excel, debemos por lo general iniciar con un símbolo. El símbolo universal que suele utilizarse para trabajar en Excel es el del igual. Muchos a veces empiezan con otros signos como el más, como el menos, pero uno tiene que tener cuidado dependiendo de la operación que uno vaya a ejecutar. Hay unas celdas de color verde que debemos obtener unos resultados con las operaciones básicas que nosotros aprendimos en primaria. Para hacer una operación en Excel, ya sea suma, resta, multiplicación o división, usted lo que necesita es saber en qué celda se encuentra el dato de la operación que usted va a realizar. Lo demás, usted lo sabe por lógica básica. En esta nos están pidiendo la sumatoria total de estos campos que están aquí. ¿Cuánto suma? Nosotros nos ubicamos en la celda C16. C16. Y allí vamos a iniciar la ejecución de la fórmula partiendo del símbolo universal que trabajamos en Excel. Y es igual, le doy clic a la celda donde está el primer valor, que es C13, más lo que hay en la celda adyacente, C14, más lo que hay en la celda que sigue, C15. Esta es la sumatoria normal. En vez de yo coger 2.350 más 143 más 89, tengo que indicar que esos números, esos datos, esos valores se encuentran dentro de una celda. Yo debo hacer el trabajo con la celda. Ya la celda sabemos qué es lo que tiene. Yo no puedo coger los valores de forma directa cuando el resultado me dé lo mismo, pero la diferencia es que en uno el valor queda dinámico y en el otro queda estático. En este caso queda dinámico porque yo puedo cambiar los valores y asimismo la sumatoria también va a cambiar de resultado. Si le damos Enter, a todos nos debió dar 2.582. Hacemos el mismo proceso en la otra celda donde nos pide que sumemos ese total, que es 258, 963 y 789. Pero debemos trabajar con lo que hay en la celda. Decimos igual lo que hay en E13 más lo que hay en E14 más lo que hay en E15. Si en algún momento voy muy rápido, me lo hace saber. De igual manera va a quedar esto grabado para que usted lo vuelva a repetir. Ahí hicimos una suma. El resto de operaciones como resta, multiplicación y división se va a hacer de la misma manera. Solo va a cambiar el símbolo o el signo, perdón, el signo. Entonces, yo lo voy a hacer, digamos, normal como lo haría un estudiante. Usted también lo hace allá y si voy muy rápido, pues me ponen alerta. Hago lo mismo, igual lo que hay en C19 menos lo que hay en C20. Me da 861. Hago lo mismo en la otra operación de la resta. Yo digo, igual lo que hay en E19 menos lo que hay en E20. Me da 3.287. Miren que siempre empiezo con el signo igual. Después del signo igual, yo hago la operación, la fórmula o la función, pero siempre empiezo con el signo igual. Ahora seguimos con la multiplicación. Lo mismo. ¿Qué va a cambiar aquí? El signo, porque todos aquí sabemos multiplicar, pero ya sabemos que no podemos coger el número de forma directa, sino que indicamos la celda donde está ese número. Decimos igual lo que hay en C25 por lo que hay en C26.
nos da 207. Hacemos lo mismo en la otra que sigue, igual lo que hay en E25 por lo que hay en E26. Y nos da 12.000. Seguimos bajando. Hacemos lo mismo aquí. Voy a colocar esto un poco más grande. Hacemos lo mismo acá. Y decimos, vamos a dividir igual 49 que está en C31 dividido con 9 que está en E31 y nos da 5,444444. Hacemos la siguiente división. Igual lo que hay en C33 dividido lo que hay en E33. Y de esta forma obtenemos unos resultados con operaciones básicas. Miren que en todas ellas empezamos con el signo igual y no utilizamos ninguna función suma, ninguna función producto, ¿sí? Para hacer ese proceso. Bueno, en este caso tenemos una tabla donde nos piden calcular los valores de en la columna total, ¿sí? No hay más información, pero uno se sobreentiende que tenemos una lista con una cantidad de productos y la descripción del producto y el precio unitario del producto. Se dice que una persona compró 2 lapiceros, cuando un lapicero cuesta 2.500. ¿Cuánto le tocaría pagar en total a esa persona? Ahí hacemos una operación sencilla. Podemos multiplicar con la función producto o podemos hacer una multiplicación simple. En este caso, usted puede hacer una multiplicación simple como la hace en la vida real. Usted dice, igual, me ubico en la celda E11, porque ahí es donde se va a mostrar el total. Digo, igual lo que hay en cantidad por lo que hay en precio unitario. Es decir, para el caso del lapicero, lo que hay en B11 por lo que hay en D11. Al darle enter, a todos nos debe salir lo mismo, que es 5.000 pesos. Listo. Yo no puedo, en este caso, yo no aplico, ¿cómo les digo? Yo no voy a hacer lo mismo en cada una de las celdas. En este orden de idea, cuando los valores son adyacentes y llevo una secuencia, yo simplemente arrastro o hago un autorrelleno. ¿Cómo se hace el autorrelleno? Cuando yo le doy enter, el cursor se ubica en la siguiente celda. Yo le voy a dar un clic a la celda anterior donde hice la fórmula y en esa celda, en toda la esquina, en la parte de abajo, en toda la esquina, en la parte de abajo, tenemos este símbolo, este cuadrito, este punto que nos permite a nosotros hacer autorrellenos. Es decir, aplicar la fórmula que acabo de hacer al resto de las celdas que están hacia abajo. Eso solamente ocurre cuando la fórmula aplica en lateralidad vertical u horizontal y necesita estos valores que se están aplicando. Entonces le damos aquí, voy a mostrarles, me ubico aquí en esta celda, no doy doble clic, miren que no doy doble clic para hacer esto, sino que simplemente al darle enter regreso a la celda anterior, ubico el puntero aquí y el puntero cambia de esta cruz a esta cruz negrita. Y ahí le doy doble clic y él aplica el autorrelleno. Vamos a la hoja que dice densidad de la población. En esta hoja vamos a aplicar la operación de la división. ¿Listo? Porque aquí nos están pidiendo la densidad e inclusive nos regalan la fórmula para nosotros, digamos, calcular. Listo, la densidad. La densidad, en este caso, dice que es dividir el total de habitantes entre la superficie de esa localidad. Ahora usted se ubica en la celda E13, miren aquí como le muestro E13, se ubica allí y va a aplicar la fórmula. La densidad es dividir el número total de habitantes entre la superficie. Entonces usted dice igual lo que hay en la celda C13, que es los habitantes, dividido lo que hay en lo dividido en la superficie. Usted le da enter y le debe dar
Arrastramos, hacemos lo mismo el autorrelleno y tenemos los resultados. Vamos a la otra hoja, a la que se llama total de ventas. Estamos allí en total de ventas. Aquí vemos cómo la tabla va incrementando. ¿Listo? Cómo va incrementando su tamaño. Y pues debemos de hallar los totales de los que pagaron con contado, dinero contado, con tarjeta y cuánto es el total día. Es decir, la sumatoria de contado y tarjeta. Si ustedes observan, está fragmentado. Fragmentado, es decir, que las columnas de contado y tarjeta están por separado de acuerdo a al almacén o de acuerdo al negocio. Uno es de comestible, el otro es de perfumería, el otro es de panadería. ¿Sí? Vamos a sumar el total de los que pagaron por contado. Nos ubicamos en la celda I, oígase bien, I12. Yo le voy a cambiar el color acá para que usted sepa cuál. Mire, la que puse de color amarillo. I12. Nos ubicamos allí y decimos igual, busco lo que hay en contado, más busco el otro contado que pertenece al de perfumería, que es E12, más busco el otro contado que está en panadería, que es G12. Miren, estoy sumando los contados de cada uno de los almacenes para saber cuánto dio el total de esos contados. Le doy enter y voy a ampliar aquí. Da 925,690 pesos. Yo de esta forma vuelvo otra vez a la celda anterior y hago el autorrelleno. Pero aquí, como pueden observar, se fue el autorrelleno hasta por acá. Voy a darle control Z para deshacer. Y no importa si yo doy doble clic autorrelleno acá y sale esto, yo simplemente borro y problema resuelto. Numeral. Tú puedes abrir la parte superior de la columna que divide la I y la J, en el medio hay una línea. Tú le puedes dar ahí o doble clic cuando el puntero cambie de este color a esta forma y este color. Le puedes dar doble clic o le das simplemente clic izquierdo sostenido y te desplaza hacia la derecha. Yo te sugiero que le des doble clic. Ah, sí, señor, ya. Muchísimas gracias. Listo. Perfecto. Vamos a hallar los totales de tarjeta. Aquí no vale, bueno, vamos a ver. Aquí hay algo un poco charro y es esto. No lo vayan a hacer, no lo vayan a hacer. Y yo no lo recomiendo. Pues el que lo haga puede hacerlo libre albedrío. Yo no lo recomiendo porque aquí puede que dé, pero en otros casos no vaya a dar. ¿Listo? Si yo desplazo este cursor, o sea, cuando yo hago el autorrelleno, mire, me vuelvo a la celda anterior. Si yo me ubico aquí cuando el puntero cambia esta cruz y en vez de desplazarme hacia abajo, me desplazo hacia el lado, mire, amplío la celda, le voy a dar doble clic aquí donde me dio 6.162.600. Mire, es correcto la sumatoria de las tarjetas, es correcto, pero no recomiendo en algunos casos eso porque pueda que los valores que estén al lado de contado, eso es decir, los que están al lado derecho de sus pantallas, no vaya a pertenecer a tarjeta, sino a otro tipo de pago. Puede ser tarjeta crédito y la otra es tarjeta débito. ¿Ok? Para que quede claro. Yo lo estoy haciendo así para mostrarles a ustedes porque no falta el que me diga, profe, ¿también se puede hacer así? Sí, en este caso da, pero si en otros casos tenemos otra forma o modalidades de pago que, ¿sí la ve? Yo voy a explicarlo como lo hicimos ahorita y es aquí en la celda J12, usted va a decir igual D12 más F12 más H12. Y él le debe de dar. Les dio 6.162.000.
El total día es la sumatoria de lo que nos dio el total contado más el total tarjeta de ese primer día. Entonces le decimos igual, permítame, igual lo que hay en I12 más lo que hay en J12. Si les sale esto, usted amplía la celda acá arriba, mire, entre la columna que está acá y la que está adyacente a la de acá, y le doy doble clic. Hago autorrelleno, mira, y borro lo que está aquí al final, ve, esta que tú me dices. Ahora vamos en la parte de abajo, tienen otra celda de color verde, donde les piden que den los totales de contado, lo que pagaron contado en comestible, lo que pagaron en tarjeta en comestible, y asimismo contado con perfumería, tarjeta con perfumería, etcétera. Vamos a hallar los totales. En este caso voy a explicar una función. ¿Por qué? Yo no voy a ponerle a usted a hacerle que este más este más este más este más este más este, porque sería un poco extenso. Entonces, ahí ubicado en la celda C22, vamos a aplicar una función que más adelante la voy a decir que es suma, ¿ok? Pero aquí la vamos a aplicar en este caso. Solo la vamos a aplicar en esta celda y luego hacemos autorrelleno hacia la derecha. Decimos igual suma, abro paréntesis, igual suma, abro paréntesis, y vamos a seleccionar el rango. Seleccionamos de la siguiente forma, desde C12 hasta C21. Cerramos paréntesis y damos Enter. Si le salen un poco de numeral, ya sabe usted que amplía eso. Listo, cierre micrófonos. Dio 23.477.980. Si yo quiero, me ubico aquí donde me dio ese resultado. ¿Recuerdan el puntico verde o de acuerdo al color de la versión del Office? No hacemos el autorrelleno hacia abajo, ubicamos el puntero ahí, sino que lo hacemos hacia la derecha. Y él nos va a dar los totales. Aquí toca ampliar la columna. Miren, en mi caso. Y tenemos los siguientes resultados. Valide si estos resultados son los mismos que le dieron a ustedes. Y por último, vayan guardando los cambios. Guarden los cambios. Vamos a la hoja que se llama tasa de crecimiento natural. Tenemos una tabla que nos muestra el nacimiento y la mortalidad en Colombia. Entonces dice que para colocar o tener el crecimiento natural, tenemos que restar al nacimiento, restarle la tasa de mortalidad. Hay una operación de resta. Usted aplica la fórmula aquí en el primero y hace un autorrelleno hacia la derecha y lo hace en menos de 30 segundos. Más se demora usted en hacer la operación que en obtener el resultado. Decimos, igual lo que hay en C13, que es donde tenemos el nacimiento, menos lo que hay en C14, que es donde tenemos la mortalidad. Le damos Enter y él nos da, permítame, nos da 15,96. Hago un autorrelleno hacia la derecha para que me dé los demás resultados. Yo estoy ampliando aquí la celda de tamaño porque los números los tengo muy grandes. Verifique que si le haya dado a usted 15,96, que le haya dado 15,23, que le haya dado 15, otra vez 23, 14,90. Salimos de las operaciones básicas y ahora sí entramos a las funciones. Vamos a darle clic a la hoja que se llama más. ¿Alguien tiene el micrófono abierto?
Listo. La función más. Lo que voy a explicar aplica para la función más. Miren, en las hojas está lo que yo les estoy diciendo. Lo que vamos a aplicar aquí sirve para la función más, min, contar, contará, suma, promedio. Y creo que contar punto blanco. ¿Sí lo ven? O sea, de lo que voy a explicar, la estructura es similar a las funciones que les mencioné. Solo se va a cambiar es el nombre de la función y lo que solicitan el rango a seleccionar. Preste la atención. Aquí nos están preguntando que determinemos la edad mayor. Yo me ubico en la celda que está coloreada amarillo y ahí voy a aplicar la función más y empiezo y digo, voy a hallar el valor o la edad mayor, le digo igual, escribo más, voy a colocarlo en mayúscula para que lo vean mejor, más, abro paréntesis y selecciono el rango. Mire, para determinar la edad mayor, por el hecho que yo vea aquí que Camilo tiene la edad mayor, no es que yo le voy a dar clic a Camilo o a la edad de Camilo, no. Aquí debo seleccionar todo el rango desde 18 hasta 22, cierro paréntesis y que sea la fórmula que determine cuál es la edad mayor dentro de ese grupo de datos. Si usted le da Enter, debe salir 32. Por eso le decía, la misma estructura que nosotros aplicamos aquí, igual, más, abro paréntesis, selecciono el grupo de celdas, cierro paréntesis, es lo mismo que vamos a necesitar para las siguientes funciones. Como no hubo inconveniente, nos vamos entonces para la hoja que se llama min. Determinar la edad menor. Aplicamos lo mismo que allá, pero esta vez no con más, sino con min. Y decimos igual, min, abro paréntesis, selecciono el rango de las edades, todas las edades, cierro paréntesis, le doy enter para que él me diga cuál es el que tiene la edad menor. La edad menor en ese grupo es el número 13. Vamos para la hoja que se llama contar. Miren que es la misma estructura. Esta función contar nos va a permitir a nosotros contar únicamente valores numéricos. La función contar solo va a permitir contar valores numéricos. Listo. Nos están diciendo de que determinemos la cantidad de usuarios por edad. Yo le digo igual, escribo contar, abro paréntesis y selecciono nuevamente los rangos donde están las edades. Y él va a contar cuántos usuarios hay por edades. Le damos enter y nos da 10. Vamos para la que dice contará. Al igual que la función contar, la función contará nos va a permitir a nosotros contar valores alfanuméricos. Es decir, no importa que sea número, un carácter especial, él lo va a contar. Lo importante es que la celda tenga información, él lo va a contar. Decimos lo mismo. Igual, escribimos contar, no toca ahí contar, no toca ahí contará. Aquí no, bueno, escriba contará y no habrá paréntesis. ¿Listo? Escriba contará y no habrá paréntesis. Al lado izquierdo de su teclado, en la parte de arriba de Block Majus, hay una tecla que se llama tabulación o que tiene dos flechitas apuntando en direcciones opuestas. Si usted toca esa tecla, le termina de agregar el resto de la función si está de primero en esta lista. En este caso, si yo presiono tabulación, él me va a agregar el paréntesis. ¿Y lo ve? Y selecciono las edades y cierro paréntesis. Le doy enter y debe salir 10. Mire que aquí dice determinar la cantidad de usuarios por nombre, pero yo seleccioné las edades. Y miren que aún así me las cuenta. Y si yo en vez de seleccionar las edades, selecciono los nombres, también me va a dar 10. Bueno, vamos para la hoja que se llama suma.
suma. Aquí nos están pidiendo que sumemos el total de salarios. Yo le adelanté esta función a ustedes. Usted va a aplicar la función suma y mire que en este caso, si quieren, hacemos lo mismo con la tecla tabulación. Decimos igual, mire que escribí sum. Ni siquiera terminé de escribir suma. Escribí sum, si quieren déjenlo así. Escriban sum y van a ver ustedes que queda de primero en el listado que hay aquí la palabra suma. Pero yo arriba apenas escribí sum. Si yo quiero que él me le agregue la A y el paréntesis, presiono la tecla tabulación una sola vez. Y ahora sí procedo a seleccionar todos los salarios. Y luego cierro paréntesis. Y listo. Le doy enter. 2.860.000. Pasamos a la hoja que se llama promedio. Esta función nos permite hallar el promedio de un grupo o rango de datos de tipo numérico según sea pues la pregunta que nos soliciten. Aquí dicen que determinemos el promedio de salarios. Hacemos lo mismo. Decimos igual. Si quieren, practican lo que hicimos con tabulación, escribimos prom y le damos tabulación y él termina de escribir el resto de la función con la paréntesis abierta. Seleccionamos luego de eso todos los salarios y cerramos paréntesis. Le doy enter. 286.000 es el promedio. Vamos para la hoja que se llama contar punto blanco. Bueno. Aquí hay una serie de preguntas. Aquí no vale arrastrar o hacer autorrelleno porque son preguntas independientes, con celdas independientes o con rangos independientes. ¿Sí? Nos dice cuántos usuarios no tienen salario. La función contar punto blanco nos permite contar las celdas que se encuentren vacías dentro de un rango, dentro de una matriz o dentro de una tabla. Entonces, nos ubicamos en la celda J1 para responder la pregunta y decimos igual, y si quieren aquí practicamos la tecla tabulación. Escribimos contar punto, miren, está de primero contar punto. Si usted quiere completar la oración, le da tabulación y él debe quedar contar punto blanco, abro paréntesis. ¿Qué nos están preguntando a nosotros? Nos están preguntando cuántos usuarios no tienen salario. ¿Cuántos usuarios tienen salario? Digo, igual, contar punto blanco. Selecciono los salarios, todo el rango de salarios, cierro paréntesis y le doy enter. Y él me va a decir que 3 personas no tienen salario. De esa misma manera, vamos a decir cuántos usuarios no tienen edad. Aplicamos lo mismo. Igual, contar punto blanco, abro paréntesis y selecciono las edades. Y me debe salir que 2 personas no tienen edad. La otra pregunta, ¿cuántos usuarios no tienen nota 1? Repetimos lo mismo. Igual, contar punto blanco. Seleccionamos donde dice la nota 1, miren de aquí. Y nos debe salir 1, 2, 3. Cierro paréntesis. Repetimos lo mismo con nota 2. ¿Cuánto no tiene nota 2? Decimos. Igual, contar punto blanco. Seleccionamos lo que la nota 2. Cerramos paréntesis. Y le damos enter. O sea, yo aquí estoy seleccionando los rangos de lo que me... O sea,
Si me dice nota 3, yo tengo que seleccionar el rango donde está la nota 3, pero aquí no me están preguntando nota 3. En este caso me dice cuántos usuarios no tienen nombre. Aplico lo mismo y debo seleccionar el rango donde están los nombres. Contar punto blanco y selecciono donde están los nombres. Bien, de salir 3 personas. Cierro paréntesis. Bueno, pasamos a la hoja que dice contar puntos y. Esta función contar puntos y nos permite hacer un conteo o contará los valores que cumplen una determinada condición o un determinado requisito o criterio. Para este caso, nos están pidiendo, aquí me disculpan que en vez de decir cuántos dice cunatos, ok, aquí. En este caso, a mí me están preguntando cuántos estudiantes son mujeres. La sintaxis de esta función tiene dos argumentos, el rango y el criterio. El criterio está, hemos dicho, el rango está asociado al criterio. El criterio es quien me va a decir qué rango de celda yo voy a seleccionar acá. Si me están diciendo cuántos estudiantes son mujeres, pues yo no voy a seleccionar ni nota 1, ni nota 2, ni edad, ni los nombres, porque no va a determinar que un nombre sea femenino o masculino. ¿Ya? Debe ser el sexo. Entonces, en la celda J1 decimos igual contar puntos y contar puntos y abro paréntesis y lo primero que él me pide es el rango. Como me están diciendo que determine la cantidad de estudiantes que son mujeres, selecciono todo el sexo y cierro paréntesis. Ah, perdón, punto y coma, corrijo, punto y coma, punto y coma. Me estaba acostumbrando a las otras funciones. Selecciono el rango, luego le doy punto y coma y entre comillas escribo el criterio. Abro comillas, la comilla se abre con shift y el número 2. Abro comillas y entre comillas indico la letra F porque es la que está establecida acá en la tabla como femenino. Cierro comillas y cierro paréntesis. Le doy enter y debe salir la cantidad de estudiantes que son mujeres. En este caso creo que son 3. De esta misma manera vamos a decir cuántos estudiantes son hombres. Y nos ubicamos abajito y decimos igual, contar puntos sí. Selecciono nuevamente el rango donde está el sexo. Punto y coma. Y esta vez, entre comillas, ubico la letra M del hombre. Cierro paréntesis. Le dan enter y debe salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos entonces para la función sumar puntos y. ¿Ok? A diferencia de la otra, que es contar puntos y, que cuenta la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, esta va a sumar lo que se le pida. Por ejemplo, aquí dice que sumemos el total de salario de las mujeres. También puedo decir cuánto es el salario total de las mujeres. O también puedo decir cuánto es el salario de las mujeres. ¿Vale? Esta tiene 3 argumentos. El rango de la suma, tiene el criterio, tiene el rango, la suma, el criterio y el rango donde se encuentra el criterio. Vamos a ver, nos ubicamos en H1 y decimos igual sumar puntos y. Igual sumar puntos y. Ah, bueno, era visible, lo dije al revés. Entonces tiene el primer rango, es el que está asociado al criterio, que en este caso es del sexo, ¿cierto? Entonces yo selecciono el rango del sexo, que es C2, 2.C11. Le doy punto y coma. Viene el criterio. En este caso, el criterio es F de mujeres. Abro comillas, coloco F, cierro comillas, ¿cierto? Y le doy punto y coma y me pide el rango suma. Selecciono todos los salarios. Aquí se lo explico. El primer rango es donde se encuentra el sexo. Entonces, le digo que en ese rango me busque las que son mujeres.
aquí lo indico con la letra F. Y cuando encuentren ese rango, las que son mujeres, me sume los salarios de esas mujeres que son las que están aquí en salario. ¿Listo? Por último, cierro paréntesis y le doy enter. Y nos debe dar 830.000. Vamos entonces a hallar el total de salario de los hombres. De la misma forma como lo hicimos acá, vuelvo y lo explico. Igual, sumar puntos y, abro paréntesis, me pide el primer rango, es el que está asociado al criterio. O sea, selecciono primero el rango de sexo, le doy punto y coma, escribo el criterio entre comillas, es decir, abro comillas, coloco M de masculino, cierro comillas. Muchas veces la gente, como aquí dice hombres, escribe hombres, pero si yo escribo hombres, acá en la matriz no dice hombres, sino que dice F o M. Luego coloco punto y coma y selecciono el rango de la suma. Y cierro paréntesis y le doy enter. Y me da 2.030.000. Y nos solicita el salario total. Aquí se hace una suma sencilla, que es igual lo que hay en H1 más lo que hay en H2. Y da 2.860.000. En ese mismo libro, ustedes tienen algo que dice práctica 1, práctica 2, práctica 1 y práctica 2. ¿Listo? En práctica 1 van a aplicar una de las fórmulas, no sé cuáles, usted va a tener que adivinar cuál es. Por ejemplo, aquí le pide cuántos datos hay en total, cuántos datos son numéricos, cuántos datos faltan. Usted ya debe mirar con cuál de las fórmulas que yo le expliqué en esta noche, usted hace eso. ¿Listo? La práctica 2. Esta es la que suelen preguntarme mucho qué es lo que hay que hacer aquí. Miren, en la práctica 2, aquí hay un cuadro de resumen y a usted le está diciendo, miren, aunque aquí diga categoría A, B, C, D, pero acá en la matriz dice clase, es lo mismo. ¿Listo? Es lo mismo. Pero aquí me debe decir usted, ¿cuántos hay de la clase A? ¿Cuántos hay de la clase B? ¿Cuántos hay de la clase C? ¿Cuántos hay de la clase D? Y aquí tiene rango. Luego debe decirme cuántos suman, digamos, los sueldos, los que están en la clase A, los sueldos de la clase B, los sueldos de la clase C y los sueldos de la clase D. Ya le estoy diciendo, esta se hace con la función contar A, esta se hace con la función contar y esta se hace con la función contar punto blanco. Miren. Ahí está. Listo. Le dije con qué función se hacen. Usted hace el resto. ¿Vale? En la práctica 2. Ya. Ajá. Esta aquí sé cuántos hay. ¿Cuántos hay? Se hace con la función contar puntos sí. Aquí la voy a colocar. Y esta de acá abajo se hace con sumar puntos sí. ¿Cuántas funciones iban a ver usted ahí? 5 funciones.